Gracias, estimados suscriptores de Verdades y Rumores.com, por estar de nuevo con nosotros en otro episodio de Contrastes. Como era de esperarse, Maduro presentó sus condiciones para acudir a la negociación que plantea el sector opositor que lidera Juan Guaidó. Ante las exageradas peticiones que hace Maduro, cualquiera podría pensar que se acabó el escenario de la negociación porque lo que pide es exagerado. Por eso recomendamos observar el proceso con calma y esperar que las partes involucradas, tanto sectores políticos nacionales como la comunidad internacional, hagan su trabajo y se llegue a un punto intermedio que permita iniciar las conversaciones. Nadie ha dicho que una negociación política es sencilla, y mucho menos ante la compleja situación venezolana. En ese sentido, hay que prestar mucha atención al papel de la comunidad internacional, ya que la oposición carece de la fuerza para obligar al régimen a sentarse en una mesa de negociación. Cuando hablamos de la comunidad internacional, no solo nos referimos a Estados Unidos y la Unión Europea, sino también a los aliados confiables del chavismo como son Rusia y Cuba fundamentalmente. De esa participación dependerá el éxito o el fracaso de esta iniciativa que busca construir una salida política y electoral a la crisis venezolana. Inclusive no olvidemos que en paralelo al acuerdo de salvación nacional que propuso Juan Guaidó, hay otras negociaciones en marcha para generar condiciones electorales y esa es liderada por Enrique Capriles Radonsky. Lo interesante es que hay acciones que buscan construir una salida al conflicto político en Venezuela. Esperemos que haya un acuerdo que satisfaga a la mayoría y sea posible iniciar la recuperación del país. Al regreso, converso con Jesús Sánchez Melián, director del periódico El Comercio de Colorado y un amplio conocedor tanto de la crisis venezolana como de la dinámica política norteamericana. Ya regresamos. Estimados suscriptores de Verdades y Rumores.com, hoy converso con Jesús Sánchez Melián, un venezolano radicado en Estados Unidos desde hace varios años, director del periódico El Comercio de Colorado, pero además un amplio conocedor no solo de la crisis venezolana, sino de la dinámica política norteamericana. Jesús, gracias por haber aceptado la invitación a participar de nuevo en Contrastes. Darwin, un placer hablar contigo. Jesús, quería comenzar con una información que ha circulado en los últimos días sobre un supuesto plazo que Estados Unidos le dio a la oposición para resolver el tema venezolano antes del 1 de diciembre. ¿Qué información tienes al respecto? ¿Cuál es tu apreciación sobre ese supuesto plazo? Mira, en una negociación es difícil establecer unos plazos. Por eso yo no sé cuáles son las fuentes de la persona que escribió el comentario. No sé cuál es cuáles son los elementos específicos que plantea, pero yo me voy a lo más general. Y es que en primer lugar, el responsabilizar a Guaidó para una solución es una cosa absurda, porque precisamente en Venezuela no ha podido haber una solución, no por falta de interés de la oposición, en este caso, con cabeza visible Guaidó, sino porque las condiciones de poder, básicamente las Fuerzas Armadas, están del lado del chavismo, y eso determina, o son el gobierno, y esa disparidad en condición de poder real, de poder de fuego, determina que un gobierno ilegítimo
permanezca en el poder. Básicamente eso. Y las negociaciones lo que buscan es, porque hay que entender algo, se va a una negociación y ya esto viene andando desde la administración Trump, básicamente por presión internacional, porque de otra manera el chavismo no va a sentarse a negociar nada, pero las condiciones están dadas para que las dos partes se sienten y necesitan hacer algún intercambio o algunas sesiones. Ahora, ¿tú crees que es viable una negociación con el chavismo a estas alturas? Porque también es Mira, cierto, Jesús, que el chavismo se ha fortalecido no por sus propias fortalezas, sino por las debilidades de la oposición. bueno, ambas cosas, en el sentido de que todavía Maduro tiene manejo real del país y tiene manejo real de recursos. Por otro lado, la oposición cuenta básicamente con apoyo internacional. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Es que la negociación no es que sea viable, la negociación ha sido forzada en el sentido de decir, la situación venezolana, desde el punto de vista de los actores internacionales, no puede seguir en la manera como está. Y de esa manera obligan al gobierno por diferentes vías, inclusive sus aliados, porque se llega a esto por vía de Rusia, Irán y Cuba, posiblemente China, que le dicen al régimen de chavista, ustedes tienen que hacer algunos cambios fundamentales, aunque sean cosméticos, para poder mantenerse, porque el sistema no funciona, implosionó hace años, está haciendo aguas. Entonces, en este momento se requiere hacerlo. ¿Qué aspira el bloque chavista? Bueno, ellos aspiran permanecer con un modelo chino, es decir, hacer apertura económica, pero mantener prácticas autoritarias con un CNE controlado, etcétera, etcétera. Por lado, la oposición debería tomar ese beneficio de que lo están, digamos, han forzado al gobierno a ir a una negociación para sentarse y extraer lo más que puedan. No es el escenario ideal. No es que mañana llegan los marinos, bombardean y se va Maduro. Ese escenario descártelo, no va a pasar. Y además no es conveniente que pase. Hay que usar esta otra vía en la medida que sea posible. ¿Y tú crees que esos aliados confiables del chavismo están participando activamente? Sobre todo Rusia, que pareciera que es el más influyente en la gestión de Maduro en este momento. Bueno, tienen que ver esta semana, hace unas pocas horas, el secretario de Estado Blinken con el secretario de Estado Anthony Blinken, norteamericano, se dio la mano, bueno, dicho, no estrecharon la mano por el COVID, sino el codo, con el secretario de Estado ruso. Es decir, que hay una negociación diplomática formal de los dos países. ¿Por qué no verlo en el caso de Venezuela? Porque yo insisto en una idea, Venezuela es lamentablemente una ficha de cambio internacional. Y esa ficha de cambio está siendo jugada por Rusia, por China, por Irán y por Cuba, que necesitan un mejor entendimiento con la administración Biden. Entonces, si ellos tienen ascendencia sobre el régimen de Maduro, van a mostrar en una bandeja de plata alguna concesión del chavismo, que decirle, mira, ya hicimos que Maduro se sentara, ya hicimos que se fuese a un esquema electoral, no sé en qué condiciones, ya hicimos que hiciera alguna flexibilización económica, no lo sé, pero que eso viene por presión internacional. Entonces, hay que evitar la infantilidad y la imbecilidad, diría yo, de muchos venezolanos que dicen, no, nada de negociar, no hay elecciones, Guaidó es un traidor. Eso es una tontería, porque precisamente no es que no ha habido solución, no porque la oposición no quiera, sino porque estamos hablando del poder. Y esta es una de las pocas condiciones que se han dado en las cuales el gobierno tiene que sentarse a hablar y tiene que sentarse a hacer concesiones. Le toca a la oposición, si jugara como un juego, como un equipo integrado, qué es lo que puede extraer. Ahora, yo dejo ahí un planteamiento y es que el caso del nombramiento del CNE, eso todavía a mí me tiene muy confundido. ¿Por qué te tiene confundido? En el sentido de que, sobre todo, la respuesta de la oposición.
porque desde el punto de vista del gobierno lo entiendo. Eso es jugar, eso es una posición adelantada, si lo vemos en términos del fútbol. Es decir, que es una jugada en la cual se tuvo una acción efectiva, pero que tiene que ser descalificada por las reglas. Ahora, en el que el gobierno lo haya hecho, lo entiendo. El que la oposición haya tenido una posición tan dual sobre esto me confunde, ¿no? A mí me gustaría hablar con Enrique Márquez, por ejemplo, para saber más por qué él, una persona a quien conozco, va y se presta a ese juego. Es que él y qué línea detrás de él. ¿Será un nuevo tiempo? ¿Será qué factores de la oposición contribuyeron a que el gobierno hiciera una jugada adelantada? Porque ¿qué costaba esperar unos meses a que se definiera esto? Es que hay sectores de la oposición que han entrado en esa presión del gobierno para dejarse llevar y sentarse a destiempo, porque la negociación tiene que ser un esfuerzo colectivo, conjunto, coordinado. De esa manera se pueden extraer grandes cosas, sobre todo porque tienen que entender algunos factores de la oposición lo siguiente. En este momento, los Estados Unidos y la Comunidad Económica Europea, en primer lugar, están actuando de manera coordinada desde hace pocos meses, es decir, con un esquema multilateral. Eso está actuando. Esas instituciones han determinado, han dicho que le dan respaldo a la figura institucional de Juan Guaidó. Ahora, que haya factores de la oposición que no lo quieran aceptar es otra cosa, pero por sentido común deberían coordinar ese esfuerzo, porque lo del CNE es una cosa que no tiene sentido y es una cosa que perturba. Por supuesto, yo entiendo y eso me da más clave para entender que sí estamos en una negociación, porque el régimen entendió que esa era una manera de jugar anticipadamente, porque saben que viene otro proceso en el cual van a tener que presentar cuentas, porque, repetimos, este proceso de negociación está forzado por los aliados internacionales del chavismo. Ahora, Jesús, la jugada del CNE demuestra el fraccionamiento de la oposición. ¿Ese fraccionamiento pudiera perturbar los resultados que logre obtener la oposición en esa supuesta negociación? Sin duda, es que eso es lo grave y lo lamentable. Es porque si tú tienes toda una serie de factores de poder apoyando esas condiciones de concertar una salida o pensar qué va a pasar más allá de una elección, o incluso qué va a pasar con algunos sectores que en teoría deberían ser penalizados, pero se puede utilizar diferentes fórmulas judiciales para hacerlo. Si eso es así y eso es posible, uno no se explica esas posturas individuales en la oposición. Por eso yo insisto, yo hubiese querido ver desde finales de diciembre una gran foto de María Corina, Ledesma, Capriles, Guaidó, López, etc., Rosales. No están fraccionados, y eso es lamentable, porque en una acción como esta tiene que haber un bloque común. Y son muchos de ese sector que me han dicho, no, es que son más los acuerdos que tenemos que las diferencias. Yo quisiera verlo, y este es momento de poderlo demostrar, porque si no, la factura les va a pasar, la historia les va a pasar una factura muy importante. Jesús, tenemos que hacer una pausa. Te dejo una interrogante para retomarla al reinicio de la entrevista. La negociación no es una vía rápida. ¿Qué podemos esperar? ¿Cuánto tiempo? ¿Qué tipo de acciones se pueden esperar en el marco de una negociación tan compleja como la solución a la crisis venezolana? Hagamos una pausa, ya regresamos.
Jesús, no muchos venezolanos entienden que una negociación para resolver la crisis venezolana no es una solución rápida. Quieren resultados más inmediatos y hay que entenderlo porque también sobrevivir en Venezuela se ha convertido en una acción de alto riesgo. ¿Qué tiempo se puede esperar de esta negociación? ¿Qué cosas pueden ocurrir? Mira, es que depende. Lo importante saber es que una negociación no tiene necesariamente un tiempo, eh, digamos, que tú puedas decir, en una semana tengo que resolver, porque hay muchos factores y sobre todo porque son actores que están en juego. Es un proceso, es una guerra en la que están produciéndose acciones y cada factor está tomando acciones. Lo que les decía, el nombramiento del CNE es un indicador que se está en un proceso de negociación, porque eso es una acción que toma uno de los factores para posicionarse mejor. En el caso de la oposición, ha habido alguna fragilidad al hecho de no estar integrado, ¿no? Pero pudiéramos decir, y ahí es donde viene el comentario que tú comentabas, bueno, dicen que diciembre es una fecha, yo no lo sé. Si lo veo desde el punto de vista del gobierno norteamericano, el gobierno norteamericano no tiene, digamos, presión alguna de decir, tiene que ser antes de tal fecha, porque no, eso no es, este factor es lo que pasa en Venezuela, no es determinante para casi ninguna cosa en Estados Unidos. En Estados Unidos va a haber elecciones en noviembre del 2022. Pudiera ser que para ese momento la administración Biden quiera exhibir una carta de buena conducta con relación a Venezuela, pudiera ser, pero estamos hablando de año y medio. Entonces, tiempo para una negociación es difícil determinarlo. En las negociaciones se deben definir en términos de los actores, en qué medida quién quiere retrasar o quién quiere adelantar el proceso. Por eso cuando yo oigo ese planteamiento con relación a Guaidó, estoy oyendo a un sector que quiere, digamos, tiene alguna angustia, alguna presión porque Guaidó se siente inmediatamente. Eso es lo que me denota, pero porque lo que te digo, porque los tiempos tienen mucho que ver con las condiciones que cada factor tenga. Ahora, ¿cuál está por definirse en este caso? Es, digamos, para diciembre o para finales del año están planteadas las elecciones. Entonces, eso, a pesar de que no hay un tiempo definido, pudiera ser un factor que esté presionando a la oposición para que termine de definir y el gobierno juega a que dice, bueno, hay un calendario y yo me quiero acoger al calendario y en la medida que tú no te sientes, tienes menos tiempo para definirte. Pudiera ese ser el juego. Pero ahí es donde está precisamente la presión. En todo caso, lo importante es decir, una negociación no es una cosa demoníaca. En política, en todos los momentos de la historia, se ha llegado por la vía de negociación. No es una mala palabra. Es simplemente una fórmula de juego político, de intercambio político, cuando las condiciones normales, que es por la vía de la aplicación de la ley, no se pueden cumplir a cabalidad. Ahora, hay sectores radicales de la oposición que consideran que debe haber una rendición casi que incondicional del chavismo. ¿Cómo hacerle entender a estas personas que eso no es posible y que ambos sectores deben ceder e incluso la comunidad internacional está obligada a ceder en algunos aspectos? Bueno, es que es parte del conocimiento y de la madurez. Por eso yo hablo responsablemente y le digo a mis paisanos, infantiles en algunos casos e imbéciles en otro caso. ¿En qué sentido? Yo puedo entender que hay un trauma y que la experiencia que hemos vivido los venezolanos de la vida diaria, de la separación familiar es traumática. Yo puedo entender eso, pero de ahí a no visualizar que una salida absoluta de llegaron los marinos ya no es posible, hay que pensar en otros escenarios. Y sobre todo porque estamos hablando de que el modelo venezolano chavista fracasó hace tiempo y lo único que tiene en pie ese régimen es el manejo de la fuerza militar. Ahora, en un escenario en el cual hay presión internacional para que el chavismo cambie, mute, se cambie,
la oposición debería aprovechar esa oportunidad porque es una ventana que está abierta. Por eso yo no termino, digamos, yo puedo criticar la acción del CNE y puedo criticar a Un Nuevo Tiempo si es que está detrás y Enrique Márquez por haber aceptado eso, pero no los voy a condenar. Me gustaría saber por qué y que me expliquen de que por qué ellos consideran que era importante tomar esa acción para dar un entendimiento con el chavismo. Me gustaría escucharlo, porque, le repito, me parece que las posiciones extremas, esas radicales que dicen no me siento, no voto, no hago nada, son contraproducentes. Ahora, Jesús, esto hay que verlo como un proceso. Te pregunto, dentro de ese proceso, la participación en las elecciones regionales y municipales del 21 de noviembre y la activación del referéndum revocatorio pudieran ser parte de ese proceso. Es posible, es que, digamos, ya la negociación tiene que ver ya en las condiciones particulares que se estén presentando. ¿Cuáles serían las condiciones ideales? Serían que tiene que haber una renovación total de las autoridades en el país, completa, incluida la Corte Suprema, incluido el CNE, incluida las Fuerzas Armadas. Es decir, una renovación total en base a un nuevo entendimiento político. Eso es lo ideal. Ahora, hay puntos intermedios y ahí podemos tener lo que han sido los casos y digamos, simplemente lo coloco como ejemplo histórico de cómo las negociaciones pueden llegar a puntos intermedios. Está el caso chileno o está el caso salvadoreño. En el caso chileno hubo digamos, una suerte de acuerdo en el cual se mantuvo parte del establecimiento militar anterior, es decir, Pinochet deja la presidencia, pero permanece como comandante en jefe del ejército. Eso lo determinaron los chilenos. Yo no estoy diciendo que eso debe ocurrir en Venezuela. Lo coloco solo como un ejemplo de que hay situaciones en las cuales cada sector tiene un punto de vista de partida, pero se pueden llegar a puntos intermedios o transigiendo de un lado o al otro. Ahora, la pregunta sería, ¿hasta qué punto ciertamente hay buena disposición del régimen chavista y esa presión sobre el régimen chavista le va a permitir hacerlo? Yo en este punto creo que la presión es tal que lo van a hacer. Ahora, hay que acordarse que el gran asesor del gobierno del régimen de Maduro es el régimen cubano. Y el régimen cubano es experto en este tipo de negociaciones y en ganárselas, ¿no? Entonces hay que tener cuidado con eso, pero si hay una acción coordinada, teniendo también, porque la oposición no está manca, es decir, hay manera de cómo responder y de manera de cómo actuar, pero tiene que ser coordinado. Ahora, Jesús, hay un factor externo que pudiera incidir, y es que hay una recuperación de la izquierda en América Latina. La inestabilidad política de Colombia, el caso chileno donde la izquierda tiene un papel importante en el proceso constituyente, ya el caso que había ocurrido en Argentina, pero además en Perú, uno de los candidatos que tiene mayores probabilidades de ganar en la segunda vuelta es de izquierda radical. Este avance de la izquierda pudiera incidir en esa negociación. Mira, no necesariamente, porque hay, digamos, estamos en el caso de la política latinoamericana es pendular. Estábamos en un momento de derecha, ahora hay un momento de izquierda. Ahora, todo eso está en proceso de fraguarse, ¿no? Porque el caso, por ejemplo, que tienen naturalezas diferentes, el caso de Perú, por ejemplo, es bastante diferente al caso colombiano. Ahora, sí hay un común denominador en todo, y es que la izquierda o los candidatos de izquierda que tienen posibilidad en América Latina son anti-venezolanos, o todos han ganado parte de su apoyo en sectores populares menos educados de esos países a través del sentimiento anti-venezolano. Entonces yo creo que eso tiene una incidencia importante en la región porque no estamos hablando en el caso de Perú, que es el caso más extremo, estamos hablando de cómo sectores menos educados de Perú, trabajadores agrícolas,
están eufóricos con un hombre que prácticamente dice que hay que echar a los venezolanos del país porque los venezolanos han quitado las oportunidades a los peruanos, ¿no? Y hay parte de eso que se está haciendo en Colombia abiertamente, en sectores igualmente, que es el sentimiento o el sentimiento nacionalista. Entonces, eso tiene una fórmula distinta que no es lo mismo que decir lo que podía significar Lula, en el caso que también es candidato, ¿no? Que a mí me cuesta creer que gane, pero Lula también es candidato. Ese caso es distinto a lo que puede significar Castillo o lo que puede significar Petro o alguna fórmula de izquierda en Colombia. Jesús, lamentablemente el tiempo se nos agotó. Te quiero dar las gracias de nuevo por haber aceptado la invitación. Muchas gracias a ti, Dan. Y a ustedes no se retiren, ya regresamos con los datos de verdades y rumores. Los demonios no solo están sueltos en la oposición por el tema electoral, sino también en el chavismo, a raíz que se abrió la posibilidad de que las bases del PSV seleccionen a los candidatos a gobernadores y alcaldes en unas internas. Uno de los más desaforados en el caso del Zulia es Giancarlo Di Martino, quien se lanzó a candidato a la alcaldía de Maracaibo, obviando a Willy Casanova, pero además promoviendo a Luis Caldera como candidato a la gobernación. ¿De quién es esa jugada que excluye a Casanova y a Prieto? El comportamiento de Di Martino no parece ser parte de sus comunes locuras, sino parte de un plan. ¿De quién es el plan? ¿Será de Fidel Madroñero? ¿O será Omar Prieto preparando el escenario por si acaso él no es el candidato seleccionado? En el chavismo todo es posible. Y sobre todo, cuando los protagonistas sufren de paranoia e incluso de amnesia, porque Di Martino parece olvidar el desastre de corrupción que dejó en la alcaldía de Maracaibo. En el caso que la oposición decida participar en las elecciones del 21 de noviembre, surge una pregunta. ¿Cuál será el método de selección de los candidatos de unidad? ¿Será el consenso? ¿Serán las primarias? Creo que la oposición debe decidirse por las primarias para que sean los ciudadanos quienes seleccionen a su candidato a la gobernación y las alcaldías. Eso ayudaría a restablecer la confianza de la población en la oposición, pero además abriría la puerta a opciones extra partido que servirían para refrescar la desgastada imagen opositora. En el caso del Zulia, sigue cobrando fuerza la opción del profesor César Ramos Parra como un outsider fuera de los partidos. ¿Lo dejarán pasar las organizaciones políticas? En el chavismo están muy preocupados por el bloqueo de más de 1000 cuentas de la red de lavado de dinero, tal como lo explicamos en Verdades y Rumores. Y ahora se suma la decisión del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos de incrementar la vigilancia de los mercados de criptomonedas, porque consideran que es el medio utilizado por excelencia para la evasión fiscal y el lavado de dinero. Inclusive, el Departamento del Tesoro se plantea obligar a que toda transacción igual o superior a $10,000 tiene que ser reportada. Creo que el chavismo tendrá que inventarse otra metodología, porque este esquema de lavado de dinero fue descubierto y está siendo desmantelado. La opción del referéndum revocatorio cobra mayor vigencia cada día, ya que es una opción constitucional, no implica adelantar elecciones y permitiría al pueblo expresar su voluntad. En ese sentido, ya el Consejo Nacional Electoral recibió la solicitud para avalar el movimiento venezolano por el revocatorio Mover. Incluso se comenta que la comunidad internacional ve con agrado no solo el referéndum revocatorio, sino también la participación en las elecciones del 21 de noviembre en el caso que se logren condiciones electorales. Ambos eventos podrían formar parte del proceso para construir una salida política. Como era previsible, Maduro puso sus condiciones para acudir a la mesa de negociación que propone el sector de la oposición liderado por Juan Guaidó. Insólitas, exageradas, imposibles, cualquier calificación
que usted decida colocarle es absolutamente válida. Pero tampoco podíamos esperar que Maduro fuese a esas conversaciones sin tratar de imponer sus aspiraciones, ya que ellos acostumbran a jugar duro. ¿Con eso se acaba la negociación? No, pues este es un proceso dinámico en el cual cada sector y la comunidad internacional tiene un papel importante, pero sobre todo será clave el rol de los aliados confiables del chavismo. Esperemos que la diplomacia haga su trabajo. Hasta aquí el contraste de esta semana. Nos vemos el próximo viernes con otra importante entrevista y más datos de verdades y rumores.